usted tiene la solución para todos los problemas. Usted es un hijo de Dios. No se mire en la caída, mírese en el propósito. No se mire en lo que usted no ha podido hacer, mírese en lo que Dios habló que usted va a hacer. Algo que cambió la historia, no solamente de un estado, sino cambió la historia de la humanidad. Y en ese día, un hombre llamado James Marshall descubrió pepitas de oro en Sutter's Mill, en California, cerca del pueblo de Coloma. El hombre descubrió oro. Él quería quedarse callado, pero no pudo. La información se coló. Y esa comenzó lo que se llama la era de la fiebre del oro. Todo en la vida tiene un comienzo. Y todo en la vida algo lo comienza. Hay alguien que en la vida notará algo que otros no notan. La fiebre del oro provocó que más de 3,000 personas emigraran para California. Provocó que el estado de California, que no era estado, se convirtiera en estado. Y provocó que muchos que no tenían dinero se convirtieran en millonarios. De los cuales fueron a buscar oro. Muchos de ellos no se hicieron millonarios, pero otros que identificaron la necesidad y suplieron a aquellos que iban tras su sueño, esos sí se hicieron millonarios. Muy, muy impactante la historia de este hallazgo. 300,000 personas llegaron a California entre 1848 y 1855. Ellos venían de todo Estados Unidos, de América Latina, de Europa, de Asia, y los primeros que buscaban eran llamados 49ers. Y en el año 1849, ellos, para llegar a conseguir su sueño, ellos tuvieron que experimentar muchos retos. Condiciones muy duras por tierra. Fíjese, estamos hablando de los 1800. No es ahora que usted coge un Tesla, lo alquila y llega rapidísimo, ¿verdad? O que usted coge una Wagoneer o un Tajo. No, estamos hablando de que era o por tierra o por mar, y los medios de transporte eran muy difíciles. Ellos fueron capaces de experimentar esas durezas porque ellos tenían una expectativa y ellos tenían un sueño. La semana pasada hablamos de atmósferas y hoy yo te voy a hablar de la atmósfera que provoca milagros. La atmósfera tú la provocas. Las atmósferas son provocadas por gente que tiene expectativa. Así que, en sentido general, un hombre detonó una atmósfera. Un hombre detonó una atmósfera. Y cambió el curso de la historia. San Francisco, de ser una aldea, pasó a ser una ciudad próspera. De hecho, todavía lo es. Usted entiende que cuando hay una atmósfera que se desata es permanente. Usted necesita entrar aquí, en su mente, a la atmósfera de Dios. Debido a que masivamente la gente comenzaba a llegar, a la inmigración masiva, se vieron en la necesidad de construir escuelas, caminos, iglesias. Se creó un sistema legal. California fue admitida en el año 1850 como un estado de los Estados Unidos. Y por ende también
los indígenas fueron desplazados. Y hubo mucho impacto ambiental. Pero la atmósfera atrae. Si la atmósfera de prosperidad atrajo gente, ¿cuánto más va a traer una atmósfera de fe? Una atmósfera de gloria, una atmósfera de expectativa. Usted, si tiene fe, si tiene gloria, si tiene expectativa, usted va a traer el milagro de Dios. Dios no se puede acercar a gente que no está en su misma conexión. Dios no se acerca a romper esquema con gente que no está dispuesta a entregarlo todo. Esta gente sacaron sus ahorros y dijeron, ¿dónde es? Para allá voy. Esta gente, mire, a veces para llegar, ellos tenían que durar a veces hasta 6 meses para llegar a donde ellos iban. Dice que los viajes eran largos y peligrosos. Por tierra ellos recorrían miles de kilómetros en carreteras desde el este de Estados Unidos hasta California y viajaban de 4 a 6 meses atravesando montañas y desiertos. ¿Qué sueño tan grande tenían ellos que le permitió mantenerse enfocado, deseoso de llegar a California? El sueño de recibir o de encontrar el oro y salir de su condición, de hacer dinero. Ese era el sueño de ellos. Pero el sueño, lo que tú estás esperando de Dios, te va a dar a ti la fortaleza para tú permanecer creyéndole aún por encima de la dificultad. Atmósfera de milagro. Usted provoca su milagro. Porque dice la palabra que ya todo nos ha sido dado. ¿Qué todo? Entonces tu milagro ya está. Tu respuesta ya está. Todo te ha sido dado. Ahora, ¿quién tiene que provocar que esa respuesta descienda? Eres tú. El asunto es que cuando se nos pone la cosa dura, la piña dura, nosotros decimos, es que quizás esto no es de Dios. Ellos caminaban. Ellos atravesaban desiertos, montañas y ríos. Desiertos, ¿qué te habla un desierto a ti? No hay nada. Caminar por un desierto no es fácil. Hay momentos en tu vida que Dios te ha dado una palabra, pero tú caminas y no hay nada. Tú caminas y tú dices, ¿y dónde es? Yo no sé ni para dónde voy. No entiendo qué es lo que está pasando. Porque son los desiertos, pero si tú no pasas el desierto, no vas a llegar a la montaña. Y la montaña representa que tú vas subiendo. Y en una montaña normalmente hay vegetación. Ya quizá en el desierto lo que había era mucha tierra y mucho, ¿cómo se llama? Polvo. Arena. Dios mío, pero no se le olvida el español. ¿Y cómo es? Arena. Pero en la montaña ya tú encuentras una matica. Ya en la montaña tú ves verde. Ya la visión tuya cambia. ¡Ay! Queremos que la visión no cambie sin pasar por el desierto. Queremos llegar a donde está el río para sacar el oro. Cuando no somos capaces de mantenernos firmes en el desierto, sabiendo que llegará un momento que tú vas a salir de ahí, que eso no es permanente. La resistencia manifiesta una atmósfera de milagro. Cuando tú eres capaz de resistir sabiendo al Dios que tú le crees, tú estás provocando que Dios haga algo contigo. Y los ríos. Hay ríos, y ustedes lo que han estado en ríos en los países nuestros, hay ríos que son violentos, hay ríos que son bravos,
Hay ríos que si tú dejas te llevan. Y toda esa piedra de los ríos. Yo no soy fan de ríos, ni de agua fría. No, a mí no me gusta eso. Déjenme en mi playa. Pero usted sabe que los ríos tienen unas piedras fuertes. Si tú andas descalzo, eso te duele en los pies, ¿verdad? Sí, son filositas. Entonces la corriente arrastra con fuerza. Entonces necesitamos permanecer firmes con lo que nosotros tenemos como visión. Esos viajeros, muchos de ellos venían por mar y venían alrededor de Sudamérica, cruzaban Istmo de Panamá, riesgoso y muy costoso. Los que venían por barco tenían más chavos, podían pagar, pero era una travesía difícil. Usted se ha montado en un barco. Ellos también tuvieron que enfrentar en medio de todo eso enfermedades. Usted sabe bien que muchas veces vamos camino a algo y se nos presenta una situación. Y en ese lugar los médicos, eso no es como ahora que usted donde quiera llegue encuentra una botica. No. Estamos hablando de 1848, donde se comenzaron a desatar la cólera, la fiebre tifoidea, la disentería, por la falta de higiene, por la falta de escasez, por la escasez de agua potable y de alimentos frescos. Y muchos de ellos murieron antes de llegar al sueño. Muchos de ellos no pudieron llegar. Aparte de eso, para ellos ir a cavar el oro, necesitaban instrumentos. Las palas, ¿qué más? ¿Qué más? Palas, sartén, carretilla. Y todo eso era tan caro porque todo el mundo lo buscaba. Y escaso. Como la unción que Dios te da. Todo el mundo quiere de tu unción, pero no quieren pagar el precio. El transporte y el arbolamiento en el camino podían consumir todo el dinero que querían. Habían condiciones extremas, habían clima severo, había calor en el desierto, frío en las montañas, terrenos difíciles, ríos crecidos, pasos montañosos peligrosos. En todo esto ellos se podían encontrar con una banda en cualquier momento armada para robarte. Habían asaltantes en las rutas. Habían conflictos por tierra y reclamos entre los mineros. Usted entiende que a veces usted escucha la historia y no entiende lo que está involucrado en la historia. Qué bonito hablar de la época del oro. Qué bello es ver que había gente que se hizo de dinero. Pero ¿cuánto estuvieron dispuestos a arriesgar? Y muchas veces queremos que Dios nos responda y nos dé cosas, pero ¿cuánto estás dispuesto a regar? ¿Cuál es nuestra postura frente a la adversidad? ¿Cómo tú y yo operamos frente a aquello que nos grita? Puede ser, pero tú tienes que hacer tu esfuerzo. La atmósfera de milagros se provocan. Diga, yo voy a provocar mi milagro. Así como ellos enfrentaron sacrificios por una promesa de riqueza material, así tú y yo debemos estar dispuestos a atravesar los desafíos para llegar en la atmósfera donde Dios se mueve. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la atmósfera donde Dios se mueve es una atmósfera de fe. Es una atmósfera donde todo pasa, todo es posible. Es una atmósfera donde tú, cuando te conectas con ella, comienzan a manifestarse las cosas que están en esa atmósfera. Fíjese lo que le acabo de decir. Para que se manifieste lo que ya Dios habló, tú
tienes que conectarte con esa atmósfera. Porque si no fuera así, ellos no tuvieran que ir a California a buscar oro. Se hubieran quedado en los ríos de por su casa, de Massachusetts, de Virginia. En cualquier río hubieran comenzado a buscar oro. No. Lo que Dios te va a dar es de Él que viene. Y es a nosotros que nos corresponde subir, no es a Él que le corresponde bajar. Ay, mi madre. Gloria a Dios. La fiebre del oro enriqueció más a quienes crearon la atmósfera de oportunidad. Aquellos negocios, aquellas personas que miraron con visión. Oye, esto va a provocar que la gente llegue. Déjame yo invertir este dinerito y comprar equipo de construcción. Y yo voy a acaparar los equipos de construcción y ellos van a tener que comprármelo a mí. Por la visión. Y usted y yo, si no tenemos la visión de lo que Dios quiere para nosotros, no vamos a poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Usted y yo necesitamos tener la visión. ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Cuál es la visión de ti que tiene? Oh, no, que yo estoy aquí y ya tú sabes, yo lo que hago es que yo ayudo y arreglo la silla y... No. Dios no te levantó como un hombre, como una mujer, como una joven, como un joven. Para nada. Él te levantó a ti para Él mostrar su gloria. Él te levantó a ti para que en la obediencia, en tu resistencia y en tu búsqueda, Él pueda manifestar una atmósfera que hable de que Él es un Dios real. Si no hubiera milagro, la gente no estuviera buscando a Dios. Si alguien que viene aquí buscando sanidad no la encuentra, no estuviera buscando a Dios. Ahora esa gente tiene que entender que tiene que pasar por el desierto, por la montaña y por los ríos. Y que en cualquiera de esas circunstancias tiene que mantenerse firme creyendo. El problema es cuando soltamos la fe. El problema es que el oído nuestro, de una vez se conecta con lo natural. Y usted y yo necesitamos mantenernos conectados con la voz del cielo. No todo lo que corrieron detrás del oro lo encontraron. No todo. Solamente aquellos que creyeron y permanecieron hasta el fin pudieron salir airosos. Todo ese tiempo y toda esa situación para llegar al río, para empezar a buscar oro. Gloria a Dios. En el reino de los cielos no basta con que usted y yo corramos tras una bendición. No es que usted diga, sí, yo ando, ay, Dios me va a bendecir si yo levanto mi mano. No. No. Usted tiene que discernir la atmósfera. Y usted tiene que en esa atmósfera, escuche esto porque es una clave demasiado fuerte, convertirse en respuesta. Porque cuando usted solamente está buscando lo suyo y no discierne la atmósfera, entonces Dios no puede hacer. La palabra dice, dando es como se recibe. Cuando usted comienza a hacer las respuestas de otro, entonces Dios dice, a ese yo puedo desatarle el milagro. Porque yo sé que ese milagro lo va a administrar para gloria, no para beneficio personal. Ha pasado aquí en esta casa gente que Dios le ha dado palabra, que Dios le ha cumplido, y después que le cumplió la palabra se va por esa puerta. Se le olvidan las oraciones, se le olvida lo que se le desató, se le olvida todo.
porque no discernieron. Usted, oiga lo que le voy a decir esto con todo mi amor, todo mi respeto. A usted lo trajo Dios aquí para que usted sea un edificador, no para que usted sea un desertor. Los que edifican reciben. Los desertores, cada vez que ellos salen, tienen que empezar de nuevo. Cuando tú cambias de trabajo, no tienes que empezar de nuevo a que te conozcan, a que te tengan confianza, a que te den caso. Ya no, ¿verdad que no? Ya tú tienes que decir, espérense, no me den más nada. Ella tiene un nombre. En la escuela, cuando tú vas el primer día, tú estás así como... Pero ya después que tu segundo, tercer, cuarto año, tú conoces a todo el mundo. A ti todo el mundo te conoce. Ya las mamás, conocemos los compañeritos, ya al tercer año, segundo año, todos los compañeritos. Yo voy a llamar a la mamá de Pedrito para que te dé una bola en el carro y te deje en tal sitio que yo voy a estar ahí. ¿Sí o no? Y te lleve. Es así, porque usted está en la fila, la está viendo todos los días. Necesitamos discernir. Y el discernimiento viene a través del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos ser la respuesta de alguien. Mientras usted y yo estemos pensando nada más en nosotros y en victimizarnos, no vamos a hacer. Usted y yo necesitamos ser la respuesta de alguien. ¿Qué de lo que Dios me ha dado a mí, de lo que yo tengo, qué palabra, qué cosa puedo yo hacer por esa persona? Mire, yo no le estoy hablando de dinero aquí. Vamos a estar claros. Yo le estoy hablando a usted, el talento que Dios te dio, la palabra que Dios te dio, la sabiduría que Dios te dio. ¿Te has convertido en respuesta o solamente estás buscando llenarte tú? La atmósfera en la cual usted se mueva, que diga, Señor, yo estoy dispuesto, úsame. Es una atmósfera que va a provocar que el cielo se abra a tu favor. Porque Él anda buscando vasos. Él no anda buscando estrellas. Él anda buscando vasos. Y la palabra dice que los vasos tienen que ser de barro, para que la excelencia sea de Dios. Usted me escuchó esto. Que a veces queremos ser unas copas finas. Y nos rompemos fácil. Pero la palabra dice, yo ando buscando vasos de barro. Gente humilde. Gente entendida. Gente que diga, Señor, lo que yo tengo, yo te lo voy a dar. Señor, quizá yo no tenga mucha letra, pero a mí no me importa. Dios no está buscando tu letra, Dios está buscando tu corazón. Señor, mira, quizá yo no leo mucha Biblia, pero yo he sentido tu presencia porque yo te busco realmente. La búsqueda desata presencia. La atmósfera se cambia cuando usted comienza a caminar en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha amado. La atmósfera no cambia porque tú y yo te hemos desesperado. Su desesperación, su victimización no va a hacer que Dios cambie su rumbo. Lo único que va a hacer que Dios cambie su rumbo es un corazón contrito y humillado. La palabra dice, el que quiera ser el mayor, sea el servidor de todos. Mateo 10:44. Y Proverbios 11:25 dice, el que saciare, él también será saciado. A
Anote esa cita bíblica, por favor. Usted y yo necesitamos aprender a ser gente que set la atmósfera. Usted y yo necesitamos ser gente que en la unidad provoquemos que la nube descienda. Porque usted cree que el enemigo ataca tanto la unidad. Esa gente fueron motivados por la oportunidad. Muy pocos lo lograron, algunos lo lograron. Si usted y yo tenemos hambre de Dios, si usted y yo creamos una atmósfera de gente sedienta, Él se va a desatar. Si usted y yo crea la oportunidad de que Dios comience a mirarte por lo que tú estás haciendo, no para mostrarle al mundo, sino para Él, entonces Dios va a hacer la obra. Tu expectativa va a determinar la manifestación que tú estás esperando de Dios. ¿Cómo lo estás esperando? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que lo de Dios se mueva? Mire, hay cosas que yo parecieran que van a ocurrir y yo le digo a Dios, I refuse. Yo me rehúso. Gracias por la maestra Magalis. Gracias, me ayuda. Yo le digo a Dios, yo me rehúso a que eso me pase. Dime qué yo tengo que hacer, porque eso no me va a pasar a mí, no le va a pasar a mis hijos, no le va a pasar a mis nietos. Hay cosas que yo le digo a Dios, esta situación me tiene hasta aquí. Dime en qué yo estoy fallando. Porque Dios anda buscando vasos de... Aleluya. Lo que tú cargas, eso manifiestas. Si tienes duda, vas a manifestar duda. Si tienes fe, vas a manifestar fe. Si tienes altanería, la atmósfera correcta va a despertar en ti el deseo de que sea Dios que se manifieste en tus circunstancias y no la mano humana. Y la prosperidad de Dios, no estoy hablando financiera, que la gente cree que todo es dinero. Estoy hablándole en el espíritu a usted. Porque dice la palabra que Él desea que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero hay una condición para usted tener prosperidad. Escúchenme, los workaholics. Escúchenme aquellos que creen que la prosperidad viene de usted tener un título universitario. Dice la palabra, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El que sabe español sabe lo que implica así como. La condición para que todo eso anterior se dé es que tú tengas una prosperidad espiritual. Cuando tú tienes la prosperidad espiritual, tú lo tienes todo. El problema es que el enemigo no ha puesto a mirar otra cosa. El enemigo no ha puesto a mirar al otro que tiene y que hace, y no ha puesto a nosotros a anhelar cosas fuera de nuestro proceso, fuera de caminar el desierto, la montaña y el río violento. Y a veces vemos la prosperidad de otra persona, pero no sabemos los años que hay atrás. Yo ayer estaba leyendo acerca de un evangelista que fue, pero poderoso, año 1800, se llamaba Joe Coke. El tipo nació en una familia
de alcohólicos. El problema no solamente era eso, los papás alcoholizaban los niños. ¿Usted sabe lo que es eso? O sea, como una persona con un nivel tan golpeado desde abajo, desde su niñez, pudo Dios usarlo para hacer milagro y levantar muertos. Dice él, dando su testimonio, que cuando él se encontró que no podía ir a ningún lado, se metió en una iglesia metodista. Recuerden que el avivamiento empezó en las iglesias metodistas. Yo se lo enseñé eso a ustedes. Y sintió que cuando entró, su atmósfera cambió. Ahí no se convirtió, pero regresó. Y cuando regresó, le dijo a Dios: yo quiero sentir esta paz todo el tiempo. Y cayó humillado en el altar y le dijo: lléname. Y él dice: el principio de mi desierto fue ese día, pero la diferencia era que ya yo tenía paz en medio de ese desierto. Entonces no tengamos miedo de pasar por las cosas, porque Él está con nosotros. Eso fue lo que Él le dijo a Jacob, un hombre extremadamente usado por Dios. Necesitamos determinarnos a ser portadores de la presencia de Dios. Esa presencia va a alinear todas las cosas. La atmósfera, los entornos influyen en nuestras decisiones y en la manera que tú y yo vemos las oportunidades. Mientras estaba la fiebre del oro, la expectativa creó un ambiente que impulsó a la gente a salir de su zona de confort, a arriesgarse y a perseguir sueños. ¿Qué te está impulsando a ti en Dios? ¿Qué te está impulsando a salir de la zona de confort? ¿O no hay nada que te impulse a salir de la zona de confort? Tiene que haber algo que haga que tú quieras que lo de Dios se manifieste. Que tiene que tener un sueño que te haga ser capaz de arriesgarte, de creerle a Dios, de decirle: yo te voy a creer, yo lo voy a hacer, yo voy a entender que eso eres tú. Recuerde que la semana pasada le hablé de que la gente con la que tú te conectas te influencia. Hay veces que nos reunimos con gente porque no nos representa retos. Y nos mantenemos cómodos ahí. Pero cuando usted se reúne con gente que te reta, que tú la ves y dices: esto en mí está mal, a mí se me salió esto no es. Entonces tú tienes que cambiar y ser mejor. Pero a veces nos juntamos con gente que está peor que nosotros. Que tienen vida llena de orgullo. Que son unos religiosos. Te hablan muy bonito, pero tú te metes y te sientes en su casa a comer con ellos y tú no quieres, ni los hijos quieren estar con ellos. Los hijos están ahí porque no pueden hacer otra cosa. La palabra dice en Proverbios 13:20, anótelo, Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado, dice Dios. Oye eso. O se meterá en dificultades.
Usted y yo necesitamos ser como el salmista David. Cuando David llegó al campamento como un mensajero cualquiera y escuchó lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Que los ejércitos están hablando, que hay una atmósfera como yo no entiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Y le comentan, él dice, y ese es el problema. No olvídate, yo tengo la solución para ese problema. Usted tiene la solución para todos los problemas. Usted es un hijo de Dios. No se mire en la caída, mírese en el propósito. No se mire en lo que usted no ha podido hacer. Mírese en lo que Dios habló que usted va a hacer. Hay algo que activó la atmósfera de victoria y fue la presencia de David. El diminuto de 5 pies llegó. El tipo llegó y su mentalidad, su visión era de victoria y de gloria. Nos acomodamos, dejamos de crecer. El trabajo en Dios es exponencial. El trabajo de Dios no comienza y corre para detenerse. Cuando usted entró en la rueda de lo de Dios, no es para usted reducir la velocidad. Cuando usted reduce la velocidad en lo que usted hace en Dios, o en lo que usted espera de Dios, o en lo que usted cree de Dios, o en lo que usted manifiesta lo de Dios, entonces usted está deteniendo lo de Dios. Cuando usted le dice a Dios, no, espérate, porque es que yo no voy a orar ahora, Señor, tú sabes que yo, Señor, tengo muchos sueños, tengo que trabajar mañana temprano, no. Entonces, hay cosas que Dios nos pide en sacrificio, porque la moneda de intercambio espiritual se llama sacrificio. Eva, usted no logra nada sin sacrificarse. Comande, tome control. Levántese en el entendimiento que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Ponte de pie. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. La atmósfera de milagros se provoca. Pablo y Silas en la cárcel provocaron que las puertas de la prisión fueran abiertas. Porque ellos, en vez de llorar, adoraron. En vez de quejarse, comenzaron a hacer aquello que solo hacen los que le creen a Dios. Reconocer su autoridad, reconocer su grandeza, reconocer que el Dios de los cielos